Tengo en mis manos tres de los mejores audífonos de diadema del mercado. Los Sony WH-1000XM5, los AirPods Max y un nuevo jugador en el mundo de los audífonos, los Sonos Ace. Compararemos todos los puntos más importantes de estos audífonos para que tomes la mejor decisión si andas pensando en comprarte uno de ellos. Iré al detalle para que quede todo clarito. Ponte cómodo y al final te digo con cuál de los tres me quedaría yo. Este video tendrá capítulos, así que podrás saltar directo al que más te interese, aunque te recomiendo verlo completo para que tengas todos los detalles y sea más fácil tomar una decisión. Y vamos al precio, que es por donde empieza todo. Son los audífonos más top de cada marca, así que ya sabes dónde te estás metiendo. Los más caros, por supuesto, son los AirPods Max, que en la tienda oficial están en 11.499 pesos, unos $500 aproximadamente. Le siguen los recién salidos del mercado, los Sonos Ace en 9.499, unos $490. Y los más económicos, sin dejar de ser caros, son los Sony XM5, que salieron en 7.999, unos $410 aproximadamente. Los tres ya los puedes encontrar con algo de descuento. Este un poco menos porque acaba de salir. Los AirPods Max, ahora que se aproxima el lanzamiento de los nuevos, pues ya bajan un poco de precio y estos son los que siempre vas a encontrar con mejor precio. Aquí el ganador en precio, por supuesto, que son los Sony XM5. Y vamos al diseño, que es muy relativo. Cada quien tiene un gusto muy particular y decide qué le va, aunque siempre hay uno que destaca por encima del resto. Con los AirPods Max, los de Apple apostaron a ser diferentes a todo lo que había en el mercado. Puede gustarte más o menos, pero sí no se puede dejar de reconocer que son únicos. Usan una mezcla de materiales que los alejan de un diseño tradicional: metal, acero y mesh. Las copas son de aluminio, grandes en diámetro pero delgadas en perfil. Cuando los traes puestos son los que menos volumen de perfil tienen. Los más limitados en diseño son los Sony XM5. No dejan de ser estéticos porque se ven bastante bien. Son totalmente de plástico, no han cambiado mucho respecto a la versión anterior, los XM4. La marca aquí no arriesga, va a los seguros, saben que esta silueta es reconocible y a la gente le gusta y ahí lo han dejado. Pero en el caso, por ejemplo, de las copas, son las más anchas. Cuando te las pones, el perfil se notan bastante voluminosas. Son los menos premiums en cuanto a diseño de los tres. Y en el medio están los Sonos. La marca ha tomado lo mejor de estos dos y lo ha aplicado a este nuevo diseño. Aunque tiene su propio encanto, tiene unas curvas que no puedes dejar de ver. Eso sí, no arriesgan con el metal, solamente lo usan en el cintillo, pero el resto es de plástico. Un plástico que tiene una mejor ejecución que los de Sony. Las copas siguen siendo más compactas en perfil que los de Sony. Están justo en el medio, en el perfil, entre estos dos. Si tuviese que elegir por diseño, los Sonos se me hacen mucho más elegantes, pero los de Apple son totalmente disruptivos. Para mí se llevan el premio al mejor diseño. ¿A ti cuál te va más? Analicemos las copas, que son lo que más tienes que estar a gusto en unos audífonos. Los tres están hechos de espuma viscoelástica, un material que brinda aislamiento acústico y confort. Para mí las más mullidas son estas, las de los Sonos Ace. Se sienten suaves y firmes al mismo tiempo. Tienen un poder de recuperación bastante bueno. Es decir, que si tú las apachurras, regresan de forma más o menos inmediata a la posición original. Le siguen en confort las de Sony, menos firme, tardan más en recuperarse cuando las apachurras. Y los AirPods se sienten con un poco menos de densidad que las de Sony, aunque el material exterior engaña y se recuperan mucho más rápido que las de Sony. Otra cosa es el material de recubrimiento. Debe ser suave y transpirar. Las de Sony tienen un recubrimiento en piel sintética bastante suave y muy rico al tacto, pero son las que menos transpira y te hacen sudar bastante cuando llevas un rato con ellas puestas. Las de los AirPods son más ásperas, tienen este tipo de mesh que usan, transpiran mucho mejor y son más frescas. Esto te va a permitir usar los audífonos por un buen rato sin que empiece a sudar toda la zona de la oreja. El recubrimiento de esto es bastante suave, creo que es el más rico de los tres. Se sienten bastante frescos, más que los Sony, pero menos que los AirPods. Si vamos al recambio de los pads, aquí se puede hacer en los Sony, pero es bastante más engorroso y yo te recomiendo ir con una persona que sea muy handy porque la puedes echar a perder. En los AirPods Max es muy fácil, es acople magnético, lo puedes lavar sin ningún problema, meterlo en el chorro de agua, y en el caso de los Sonos también lo mismo, tienen acople magnético, te recomiendo no lavarlos, pero le puedes pasar un pañito porque esto es piel sintética también. Una de las cosas que me ha gustado, que es un detalle, pero que los detalles cuentan, es que la copa derecha tiene un tono verde en este mesh, para que te sea fácil reconocerla y te puedas poner los audífonos en la forma adecuada a la primera. Parece algo tonto, pero por ejemplo los Sony tienen solamente esta R en rojo que casi no se ve, y aquí tendrías que mirar la R y la L de right y left para ponértelos adecuadamente.
En las copas, por la forma y el acolchado de la espuma y además la transpiración, el primer lugar se lo llevan los Sonos. Veamos la ergonomía y confort. Cada marca hace lo suyo para que la experiencia de uso sea la óptima. Los Sony son los más ligeros, usan solo plástico y esto reduce el peso a 250 gramos. El cintillo es ajustable, cubierto completamente de espuma, es bastante cómodo. Los Sonos otra vez están en el punto medio, pesan 312 gramos, parece nada la diferencia comparado con los XM5, pero en la oreja cada gramo cuenta. El cintillo creo que de los tres es el más cómodo. Acolchado en el centro, el acolchado se siente muy bien. Y los más pesados son los AirPods Max, que se van a los 384 gramos y se siente, señores. El haber empleado metal, bueno, aluminio en las copas y metal acá, pues pasa factura. De los tres, para mí ese es el que mejor diseño de diadema. No el más cómodo, pero sí el que mejor diseño de diadema tiene, porque eso transpira perfectamente, es bastante cómodo, pero ni eso lo salva de que cuando lo llevas usando más de 2 horas, pues ya sientes la fatiga y sientes esto clavado aquí en la cabeza. Considerando el peso y la ergonomía, el primer lugar se los llevan los Sonos por ser los más equilibrados. La marca hizo la tarea y la verdad que estudió para estar exactamente en el medio de estos dos. Vayamos a los controles, donde las tres marcas han hecho su mejor esfuerzo para reducir al mínimo el número de botones y por lo tanto que la experiencia de uso sea mucho más fácil. Los Sony solamente tienen 2 botones, los más difíciles de encontrar, en la copa izquierda, uno para encender y apagar, bueno, y conectar los audífonos, y el otro para la cancelación. Para subir y bajar volumen, para usar una canción o todos los gestos que necesites es en la copa derecha, con gestos que son muy intuitivos. Si cubres la copa, pausa el sonido, algo muy cómodo en el uso diario. Los Sonos dividen los botones, el encendido y apagado en el izquierdo, aquí en el derecho la cancelación activa, que es muy fácil de localizar, y esta especie de switch que puedes avanzar o retroceder canciones o también pulsarlo para pausar, contestar una llamada o lo que necesites hacer. Son realmente intuitivos, pero son un pasito más complejo que los Sony XM5. Y los diferentes, como siempre, son los AirPods. Los botones arriba, que son el lugar más cómodo para tú manipularlos. Han incluido una corona que viene del diseño de los relojes, totalmente funcional, es decir, funciona como dial, también como para pulsar. Tienen un botón dedicado a la cancelación activa y para de contar. Aquí, por la ubicación de los botones y la facilidad de uso, me iría por los AirPods. ¿Tú cuál prefieres? Y veamos la calidad del sonido. Aquí llegamos al meollo del asunto, la razón por la que compras unos audífonos. Cada quien puede percibir la calidad del audio diferente. No te lo puede imponer nadie y yo le voy a dar mi opinión respecto a la calidad de audio de estos tres. Algo que disfrutas muchísimo de estos Sony es el sonido. Es cálido y envolvente, con unos bajos profundos y unos agudos bastante suaves. Si lo tuyo son los graves, esta es la alternativa por la que debes ir. Los Sonos 6 tienen un sonido potente y equilibrado. La marca ha hecho un buen trabajo. Un sonido un poco más brillante, creo que de los tres es el más natural. Es la primera vez que la marca se mete al mundo de los auriculares, pero en el mundo del audio ya llevan un amplio recorrido y se nota con el sonido de estos audífonos. Los AirPods Max tienen un sonido claro y preciso, siempre buscando el equilibrio perfecto. Los agudos son detallados, los medios bastante naturales y los graves contundentes, sin que se sientan distorsionados cuando estás al máximo volumen. Los tres, cuando lo pones a volumen medio, tienen una potencia bastante fuerte. No necesitas subirlo más allá. Si tuviese que elegir un ganador por la calidad de sonido, la tengo difícil, porque los tres tienen excelente sonido. Pero me atrevería a inclinarme por los Sony. Pero muy cerquita están estos otros dos. Lo cierto es que no hay un claro vencedor en este apartado, los tres son excelentes. Otro apartado donde está difícil la elección es en la cancelación activa. Partimos de que los tres son bastante buenos. Elegir cuál es mejor o peor depende de la situación en la que los estés usando. Los Sony tienen la fama de tener una cancelación activa brutal, la verdad que es bastante buena, sobre todo en frecuencias bajas como el ruido del tráfico, el sonido de una oficina, bueno, el background de sonido de una oficina, el ruido del avión. En esas circunstancias lo hace bastante bien. En donde falla un poco es en la cancelación de las altas frecuencias como las voces humanas. Si alcanzas a escuchar, si tienes un venezolano o un regiomontano al lado, no funciona para nada la cancelación activa. Los Sonos 6 proporcionan una cancelación activa muy equilibrada. Desde mi punto de vista, cancela las voces mejor que los de Sony y en aviones te llega a sorprender lo bien que aísla. Pero de los tres, este es el más débil en cancelación. La cancelación pasiva creo que es una de las mejores de los tres, porque esto hace que te aísle un poquito más y quizás por eso percibas que cancelan un poquito mejor
de lo que en realidad lo hacen. Y los AirPods Max, digan lo que diga la gente, para mí son los reyes. Logran cancelar casi todo, frecuencias altas, bajas y medias. Te dan una experiencia de audio casi totalmente inmersiva. Las copas son las más grandes y los pads cubren completamente las orejas. Quizás por eso tengas la sensación de tener una mayor y mejor cancelación. Si has tenido la oportunidad de probar los tres, deja en la caja de comentarios cuál cancelación te ha parecido mejor. Y vayamos al audio espacial. Bueno, los de Apple le llaman el audio espacial. Los otros le llaman Audio 360, pero es lo mismo. La idea es recrear una experiencia de sonido más realista y envolvente. Que tú seas el centro de la acción. La verdad es que se escucha muy bien cuando activas esta opción en cualquiera de los tres. Pero los reyes, sin lugar a discusión, son los AirPods Max. Aquí no hay duda. Solo hasta que pruebas el audio envolvente de los de Apple te das cuenta de que no hay nada mejor en el mercado hasta ahora. Si tú conoces unos que tengan un mejor audio 360 o sonido envolvente que esto, déjalo en la caja de comentarios para irlos a buscar inmediatamente. Y vayamos a los micros. Estos audífonos no solo los usas para escuchar música o contenido multimedia, también lo usa mucha gente para hacer videollamadas o para hacer llamadas o contestar una llamada cuando estés usándolo en la calle. Y la calidad de los micros, por supuesto, que cuenta. Veamos un test de cada uno para que ustedes juzguen por sí mismos cuál de los tres hace un mejor trabajo. Y este es el sonido de los micros de los AirPods Max conectados a la MacBook Pro en una habitación parcialmente insonorizada. ¿Qué tal los escuchan? Y ahora el sonido que están escuchando proviene de los Sony WH-1000XM5, estos audifonitos de acá, en la misma habitación parcialmente insonorizada. ¿Ustedes qué tal los escuchan? Y ahora este es el sonido que sale de los Sonos Ace, estos hermosos audífonos que traigo puestos, en la misma habitación con las mismas condiciones. ¿Qué tal escuchan los micros de estos audífonos? En cuanto a la aplicación, cada uno tiene su aplicación específica para controlar todo. La de Apple es la más minimalista y la que se integra perfectamente con su ecosistema, pero puedes customizar muy poco. La verdad, casi nada. La de Sonos dio varios tropiezos al inicio, pero ahí va. Tiene algunas alternativas de personalización. También puedes ajustar, no sé, equilibrar los bajos, los agudos, pero poco más. Tampoco tiene demasiado. Aquí, la reina de todas las aplicaciones es la de Sony, donde puedes personalizarlo casi todo. Se nota el recorrido de la marca y aunque vas a necesitar una pequeña curva de aprendizaje para ir por todas las alternativas que te ofrece, lo vas a disfrutar muchísimo porque puedes personalizar casi todo y conectarlo de 1000 maneras. Sin lugar a duda, el primer lugar en las aplicaciones para control de estos auriculares se lo lleva Sony. En batería, los Sony son los que más duran, unas 30 horas con la cancelación activa y unas 4 o 5 horas más si están apagadas. Los Sonos con la cancelación activa duran 24 horas y cerca de las 30 horas con la cancelación activa apagada. Ambos tienen carga rápida, con 3 minutos tienes para 3 horas de uso. Los que menos duran son los AirPods Max, que te duran unas 20 horas con la cancelación activa y si está apagada unas 4 o 5 horas más, dependiendo del estilo de uso. También traen carga rápida, pero un poquito más lenta. Con 5 minutos te da 1 hora y media de uso, que es más que suficiente. Aquí, en cuanto a la batería, los ganadores son los Sony XM5. En fundas, que también es una cosa a considerar, la más efectiva y la de mejor diseño es la de los Sony. Un case clásico con un recubrimiento de un material que no se ensucia fácilmente. No es el más rico al tacto, pero la verdad es que funciona bastante bien. Por dentro, el único pero es que tienes que tener cuidado a la hora de guardarlos, porque esta espuma tiende a deformarse un poco. Nada grave porque vuelven a su lugar cuando las acomodas perfectamente. Aquí tiene el compartimento para los cables. La de Sonos tiene un diseño más pro, igual rígida, apostando por las curvas. En el caso de la blanca es un imán para las huellas y para la suciedad. Creo que la negra lo disimula un poco más. El material es un tipo de fieltro que no es muy rico al tacto y tiende a despeluzarse. Pero bueno, el interior está increíble porque viene en un tono diferente. Han incorporado esta cajita magnética que se pega aquí y eso es para guardar los cables que trae incorporado. El interior es algo que disfrutas muchísimo. Los audífonos son muy fáciles de colocar, no tienes lo que le pasa a la funda de Sony. Aquí esto se traba de repente dependiendo de cómo lo oprimas. Y la más controversial, pero la más práctica, es la de los AirPods, que no protege nada más de que se te raye la funda. Esta funciona para que se apaguen los audífonos cuando la metes y la cierras, pero la verdad es que no te protege de ningún golpe. Para mí es la más cómoda para transportar, pero si tuviese que escoger entre balance, cuidado y protección, me iría por la de Sony, que es
un case clásico. Y después de todos los puntos que hemos visto en cada uno de los audífonos, ¿con cuál te quedarías tú o cuál prefieres comprar? Los tres son audífonos tope de gama, con un excelente sonido. Hemos visto dónde destaca uno y dónde destaca el otro, pero la verdad es que cualquiera de los tres es una excelente elección. Si quieres irte por diseño, te recomiendo los AirPods Max. Si quieres ir por un balance precio-calidad, aquí están los Sony. Y si quieres los más equilibrados con los que yo me quedaría, son los Sony Ace, donde tienes un sonido equilibrado, un diseño que enamora y la verdad es que son súper confortables y están en precio en la mitad de estos dos. Creo que la marca con esto hizo bien la tarea y estudió todo lo referente a estos dos audífonos para ponerlos exactamente en el medio y que tú como consumidor te sintieras inclinado para escogerlos a ellos. ¿Tú qué opinas? ¿Con cuál te quedas? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video comparativo entre estos tres grandes audífonos y te haya aclarado todas las dudas para si estás pensando en comprar uno u otro. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que YouTube recomiende más el video. Si no te has suscrito, porfa, ¿qué esperas para hacerlo? Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.